La anciana sin recursos salva a un perrito moribundo y transforma su destino. En el margen de aquel pueblo, donde casi nadie levantaba la mirada para mirar hacia abajo, se extendía un puente viejo que olía a aceite de coche y a lluvia vieja. Bajo sus losas, entre el eco de los camiones y el murmullo de la ciudad, vivía doña Lucía. Era una mujer de 74 años con las manos siempre agrietadas por el trabajo de recoger latas y las rodillas quejas al bajar el pequeño talud que la separaba del asfalto. Su cama era una pila de cartones, su manta un abrigo remendado, y por las noches, antes de dormirse, tenía un ritual sencillo que la sostenía. Murmuraba una palabra breve al aire, casi un secreto. Diosito, decía, como si nombrar le diera calor. La gente del pueblo la conocía de vista. La veían empujando un carrito con botellas, inclinada como una planta que aún no ha decidido si florecerá de nuevo. Algunos le daban monedas sueltas, otros pasaban sin ver. Había en su rostro la calma resignada de alguien que había aprendido a medir las pérdidas como quien cuenta las cuentas de una vieja alcancía, con cuidado, sin esperanza de sorpresas. Había perdido una casa, un marido que se fue demasiado pronto y un hijo que, la vida y la distancia, desgastaron como lluvia constante sobre un mantel blanco. No llevaba papeles ni pensión suficiente, y esa era la geografía de su soledad. Una mañana helada de noviembre, mientras el aliento convertía en vapor el esfuerzo de sus pasos, escuchó algo que no era el requiem habitual del puente. Un gemido débil, como si la tristeza hubiera adoptado la voz de un ser pequeño. Lo oyó cerca de una pila de bolsas negras donde, a menudo, encontraba restos que otros desechaban sin pensar. Se detuvo. El viento le pegó una ramita en la cara y el olor a descomposición la golpeó, pero el sonido persistió. Se asomó entre las bolsas y allí, enroscado y pálido, había un cachorro. Su pelaje dorado estaba enmarañado y sus ojos apenas mantenían un hilo de conciencia. Respiraba con dificultad. No lo pensó con lógica, lo pensó con carne. El gesto fue tan simple como antiguo: estirar la mano. Sus dedos rozaron el pelaje sucio. El animal respondió con un jadeo. Doña Lucía sintió que el pecho le dolía de repente, como si alguien hubiera tocado una cuerda que ella guardaba bajo las costillas. «Ay, pobrecito», musitó, y el diminutivo le salió como un mandato. No tenía mucho, casi nada en realidad. Aquella mañana llevaba 20 pesos en el bolsillo, una cantidad que le alcanzaba para comprar pan durante 2 días o para pagar una pequeña medicina si la garganta se le inflamaba. Miró al cachorro, miró al pedazo de metal que brillaba en su bolsillo y decidió. Compró una lata de alimento barato, una botella de agua y una pequeña manta en un puesto de segunda mano. Volvió al puente y se sentó en el cartón, abriendo la lata con manos torpes. Colocó el plato frente al perro y lo observó comer, con la sensación de que aquel acto minúsculo la había sacado de un letargo largo. Echar calor a una criatura dependiente hacía que su propia vida adquiriera sentido momentáneo. Las primeras semanas fueron duras, como siempre lo son los comienzos verdaderos. Doña Lucía dividía las monedas con una disciplina que rozaba la austeridad sagrada. Si hacía falta, ella comía menos y el perro comía más. Le lavaba con agua tibia que calentaba en una vieja lata, le quitaba los parásitos con paciencia y le hablaba como quien habla a alguien que conoce secretos. Tú y yo, mijito, vamos a ver qué nos trae esta vida. El cachorro, al que pronto llamó Max en un gesto de intuición afectuosa, respondió con un afecto que no se mide en palabras.
se acurrucaba en su regazo y cuando la lluvia golpeaba el puente, se pegaba a ella como si fuera un pequeño termómetro de compañía. La transformación no fue instantánea. El pelaje de Max recobró brillo a fuerza de manos y de sobras compartidas. Su cuerpo recuperó fuerza con noches de alimentación regular. A su vez, algo invisible cambió en la rutina de doña Lucía. El puente dejó de ser solo el lugar donde ella se ocultaba para existir. Se convirtió en hogar con un latido, en sitio donde la responsabilidad por otro la impulsaba a levantarse cada día. La gente empezó a notar que la anciana ya no tenía esa marcha lenta de quien no espera nada. Caminaba distinta, con una leve certeza, y cuando alguien le daba monedas, ella las aceptaba con una sonrisa que sabía a perdón y a sorpresa. No faltaron miradas duras. Algunos de los otros hombres y mujeres que vivían por las cercanías soltaron risas o comentarios mordaces. ¿Y ahora quién cuida a quién?, decían. O, con un cachorro encima, vas a gastar más en comida que en tu alma. Esas palabras dolían, claro, pero doña Lucía las devolvía con una contundencia tranquila que venía de su nueva compañía. Este me mira, yo no lo dejaré. Había un código silencioso entre ambos. El perro entendía cuando ella se quedaba en silencio por pena, y ella entendía cuando él se echaba a su lado para dar calor. Los días transcurrieron en una sucesión de pequeños cuidados y de gratitudes calladas. A veces los vecinos dejaban algo de comida. Una vez, una señora mayor les regaló una cobija vieja que fue bendición en noches heladas. Max se volvió conocido en la ruta. Se acercaba a los peatones con una curiosidad ingenua y, más de una vez, la gente que pasaba le daba caricias y sonrisas que devolvían algo de dignidad a esas jornadas. No era una vida fácil, pero hubo ternura. Doña Lucía, en voz baja, le hablaba al atardecer. Si hay un Dios, gracias por esto, por este bicho dorado que me acompaña. Eran palabras sencillas, que no pedían nada. Solo agradecían. El pueblo tenía anuncios pegados en la alcaldía y en la farola principal. «Se busca perro perdido», decía uno que llevaba un retrato impreso de un golden con el hocico brillante, nombrado Max. Había números de teléfono, una dirección y una fecha. Hacía meses la familia lo había buscado sin éxito. No fue hasta un día de primavera, mientras doña Lucía y Max paseaban junto al parque, que la vida ordinaria dio un giro que nadie esperaba. Estaban al borde del césped cuando una mujer elegante reconoció al perro. Su rostro palideció y del bolso sacó una foto plastificada que mostraba al mismo animal, joven y luciente, junto a una familia sonriente. «¡Max!», exclamó, la voz quebrada. A su lado apareció un hombre con corbata, el porte distinguido del que está acostumbrado a ser escuchado. Juntos llamaron con el nombre que el perro llevaba en la placa de su collar. Max alzó la cabeza, olió el aire y por un momento vaciló. ¿A quién pertenecía? ¿A quién pertenecía el lazo que en meses había tejido entre su vida y la de aquella anciana? El encuentro se volvió público en cuestión de minutos. Algunas personas que reconocían a la mujer elegante se acercaron y pronto se formó una pequeña multitud. La familia explicó entre palabras atropelladas que Max era suyo, que lo habían perdido hacía tiempo y lo habían buscado desesperados. Mostraron fotografías, mensajes en redes y, lo más concluyente, una tarjeta del veterinario y un papel donde figuraba el número de microchip. En efecto, un veterinario del pueblo, al que habían localizado por teléfono, se acercó con un lector portátil. Pasó el aparato por el cuello del perro y un pitido dio la confirmación.
La lectura devolvió un número de identificación concordante con el registro. Doña Lucía oyó todo de pie, con las manos tensas. No estaba preparada para un argumento legal. Su relación con la propiedad era elemental. Quien cuida, ama. La familia, visiblemente emocionada, mostró imágenes de Max en el jardín de su casa, de su hija pequeña, rodeándolo de abrazos. Hablaron de noches sin dormir, de búsqueda en carteles y de la pena que se había instalado en su casa desde la pérdida. Nadie, ni la familia, ni el público en el parque, quiso convertir aquello en una batalla. Pero la evidencia era clara. El perro tenía dueño, y el derecho de cuidado recaía en voz alta sobre ellos. Fue un momento de tensión que desgarró por igual la escena. Para la familia, recuperar a Max era recuperar algo que había llenado un vacío. Para doña Lucía, soltarlo implicaba soltar también una porción de su vida. La pregunta que quedó en el aire era una sola y terrible. ¿Cómo medir el afecto frente a la propiedad? No lo supe, dijo doña Lucía en voz baja, mirándose las manos como si allí estuviera la causa de todo. Lo encontré y lo curé. Sus palabras no fueron de afrenta ni de reproche, eran explicación y testimonio. La hija pequeña de la familia se acercó corriendo y, sin entender la complejidad del asunto, abrazó al perro con fuerza. Max, confuso, se dejó llevar por el instinto que lo conocía. Se colgó de ambos mundos, olisqueando y quieto. La familia propuso, con una torpeza comprensible, una solución que parecía un puente entre dos realidades. Mostrarían formalmente su gratitud, y si doña Lucía aceptaba, querían ofrecerle algo más que palabras. Acordaron ir a un lugar neutral, la clínica veterinaria, donde el microchip sería verificado oficialmente y la situación se aclararía. Allí, entre papeles y sellos, la lectura confirmó lo que ya se sospechaba. El número coincidía con el registro de la mascota perdida y la familia presentó documentos que demostraban su titularidad. Eran pruebas netas y necesarias. Sin embargo, nadie en aquel pequeño grupo quiso que la escena derivara en agravio. La señora, con ojos enrojecidos, tomó la mano de doña Lucía y dijo: «No sabemos cómo agradecerle. Usted lo cuidó cuando nadie más lo hizo». Fue la primera vez que de manera explícita reconocieron su sacrificio. En la conversación surgió la figura del señor que llevaban con ellos, el señor Mendoza, un empresario con negocios en la región que había sentido la pérdida de Max como un peso personal. Él caminó hacia la anciana con pasos calculados, y en su rostro había una mezcla de culpa y determinación. No fue una oferta improvisada ni un gesto de lástima vacío. El señor Mendoza, en voz mesurada, habló de compensación y de restitución de dignidad. Proponía un trabajo sencillo en una de sus pequeñas empresas, un modesto apartamento donde pudiera vivir con cierta estabilidad y apoyo para que accediera a una atención médica básica. No lo llamó salvación, ni lo presentó como una solución definitiva. Lo ofreció como una oportunidad concreta que la familia estaba dispuesta a respaldar. Detrás de su oferta había también una sorpresa íntima. Había admirado la paciencia con la que doña Lucía cuidó a Max y había sentido, en eso, un llamado a hacer algo más que recuperar a su perro. La decisión no fue instantánea. Muchas cosas pasaron por la mente de la anciana: el miedo a cambiar, la vergüenza a aceptar ayuda, la lealtad al lazo que había tejido con Max. Por primera vez en mucho tiempo, tuvo que hacer un cálculo que no se regía solo por la supervivencia inmediata. Pensó en su propio bienestar y en la posibilidad de no depender cada día de la caridad dispersa. «Yo no quiero molestar», dijo, y su voz tembló.
La esposa del señor Mendoza la miró a los ojos y respondió con sencillez: «No es molestia. Usted hizo lo correcto. Si nos permite, quisiéramos ayudarla a ponerse en pie». Al cabo de unos días, con papeles en mano y el corazón aún extraño a la idea de una casa con puerta que cerraba, doña Lucía aceptó. No fue una entrega radical, fue una transición. Max volvió a casa con la familia Mendoza para reencuentros de jardín y cocina, pero no se rompió el acuerdo afectivo. La familia, conmovida por la relación que había descubierto, permitió visitas regulares. Cada tarde, cuando la hija llegaba del colegio, caminaba hasta el pequeño apartamento donde Lucía empezaba a aprender a vivir con agua caliente y una cama que no era cartón. Max la recibía enroscado en la alfombra del salón, pero al verla, movía la cola con alegría que reconocía y se acercaba a besarle el rostro. La cercanía se preservó. No era apropiación, era una nueva forma de estar. El trabajo que le ofrecieron fue sencillo pero digno: cuidar un pequeño vivero que la empresa mantenía como proyecto social. No tenía grandes salarios, pero sí estabilidad y horarios. Aprendió a regar plantas con un cariño que derivaba de noches bajo el puente. Sus manos volvieron a sentir la textura de la tierra, esta vez sin frío en los huesos por la noche. La vivienda que le dieron era modesta: un apartamento con vistas a un patio interior, una olla en la cocina y una vecina que cocinaba a menudo sin preguntar. Fue, para doña Lucía, una restitución paulatina de aquello que había perdido. La transformación fue gradual. No se curaron de un día para otro las cicatrices de la vida, pero sí comenzaron a cerrarse algunas heridas con el tiempo. Doña Lucía empezó a juntar nuevas rutinas. Despertaba con una alarma que la sacaba del sueño en vez del frío de la madrugada. Aprendió a vestirse con ropa limpia donada por la familia. Hizo trámites que antes le resultaban incomprensibles con la ayuda de voluntarios. Sus relaciones con otros que vivían en la calle no se cortaron. Por el contrario, su experiencia nueva la llenó de responsabilidad hacia ellos. Cuando podía, compraba una sopa y la repartía en la puerta del centro. Su voz, que antes se había enroscado en el viento, adquirió un timbre de liderazgo discreto. «Pásense por la mañana que hay café», decía, y alguien contestaba agradecido. La gente del pueblo observó la transición con una mezcla de sorpresa y algo parecido a la esperanza. Algunos hicieron comentarios que rascaban lo superficial. La suerte le sonrió. Pero quienes conocieron a doña Lucía desde los días bajo el puente supieron que no había sido la suerte pura, sino la concatenación de un acto de compasión y la decisión de otros de responder. El vínculo con Max fue la chispa inicial. La ayuda material fue la estructura que permitió que ese cambio no se disolviera en el tiempo. Con el paso de los meses, la anciana fue tejiendo proyectos pequeños. Se juntó con una asociación que prestaba apoyo a personas en situación de vulnerabilidad. Aprendió algunos oficios que le permitieron complementar su ingreso y, lo más importante, empezó a devolver. No en grandes donaciones, sino en gestos cotidianos. Ofrecía el pan que le sobraba al vecino, acompañaba a quien necesitaba ir al médico y, cuando podía, cuidaba perros perdidos hasta que encontraran su camino. Había entendido que la bondad tenía una forma de circular. Aquello que ella había dado sin esperar nada volvió a ella multiplicado en manos de otros. Años después, la imagen de doña Lucía bajo el puente era sólo un recuerdo lejano. Ya no vivía allí. Visitaba a los que seguían en esa situación, sí, con una mezcla de nostalgia y firme propósito. Había fundado, con la ayuda de la comunidad y de la familia Mendoza, una pequeña casita de acogida
donde los animales rescatados podían recuperarse antes de ser adoptados. El proyecto no era ostentoso. Unas cuantas camas, una sala de primeros auxilios y voluntarios que, como ella en su día, no podían mirar hacia otro lado. Max vivía con la familia Mendoza, pero su relación con doña Lucía permaneció única. Se encontraban los fines de semana para pasear juntos, como si la historia hubiera hecho de ellos cómplices permanentes. La gente empezó a hablar de su historia como de un ejemplo de reciprocidad. Algunos lo reducían a un intercambio, un perrito por una vivienda. Pero los que la conocían sabían que la esencia era otra. No fue una transacción fría. Fue la cascada de consecuencias que nacen cuando un acto de compasión interviene en una trama de vidas. Doña Lucía no recibió un premio automático ni una garantía divina en cheque bancario. Recibió, en cambio, la confluencia de voluntades que decidieron que su sacrificio merecía reparación. Ella lo aceptó con humildad y con la misma palabra que había nombrado en soledad muchas noches: Diosito, gracias. No todo fue sin sombras. Hubo miradas que cuestionaron la intención de la familia Mendoza. Hubo quien pensó que quitaban mérito a la actitud de la anciana. Pero la propia doña Lucía, con su sabiduría práctica, se ocupó de poner las cosas en su lugar. A mí me ayudaron. ¿Por qué voy a decir que no? Quien ayuda a quien se ayuda a sí mismo, decía. Y esa respuesta, más que cerrada, abría una puerta para que otros se acercaran sin pedir tanto. En los años que siguieron, la casita de acogida creció de manera modesta, pero firme. Personas que habían vivido en la calle encontraron allí un taller de reinserción. Algunos aprendieron costura, otros jardinería. Otros, simplemente, encontraron un lugar para descansar. Lucía, con su andar pausado, daba consejos prácticos y consolaba. A menudo, cuando un perro nuevo se recuperaba, le daba un nombre con ese acento suyo que enmudecía la tristeza. Este se llama Esperanza, podía decir, y nadie se reía de la palabra. Había en su vida una circularidad. Quien había recibido, ahora daba. El pueblo también cambió. No por la presencia de una anciana que antes dormía bajo un puente, sino por la forma en que algunos decidieron mirar de nuevo hacia abajo. Los voluntarios que ayudaban en la casita eran en su mayoría gente que recordaba haber pasado de largo y que ahora prefería detenerse. Algunos de los que antes habían hecho comentarios hirientes, con el tiempo, ofrecieron manos para construir una estantería o pintar una pared. No fueron héroes sobredimensionados, fueron personas con fallos y reparaciones que entendieron que la dignidad se restituye en actos concretos. Hay una escena que guarda la memoria del pueblo. Una tarde de otoño, cuando las hojas amarillas tapizaban la calle principal, un joven que había estado sin casa años atrás llegó a la puerta de la casita con una mochila pequeña. Tenía en la mirada algo que no se compra: serenidad. Lucía lo recibió con naturalidad y lo abrazó como quien reconoce a un hermano. Con el tiempo, ese joven consiguió un empleo en el vivero que ella cuidaba, y años más tarde fue él quien ofreció su primer sueldo para comprar medicamentos a alguien que lo necesitaba. La historia se repetía en ecos. Uno que recibe termina siendo puente para otro. Esa fue la lección que doña Lucía transmitió sin imponerse. La bondad se devuelve. Si alguien pregunta por qué aquella anciana, sin recursos, decidió salvar a un perrito moribundo, la respuesta es sencilla y al mismo tiempo compleja, porque no pudo mirar hacia otro lado. Esa mirada, que para muchos fue un gesto mínimo, tuvo la capacidad de mover circunstancias que terminaron por transformar destinos. No fue una fórmula,
ni una promesa que se pueda aplicar mecánicamente. Fue una concatenación de decisiones humanas, la de ella al hacerlo, la de la familia al agradecer y ofrecer ayuda, la de vecinos y voluntarios al sostener luego los proyectos que nacieron. La providencia, en esta historia, no es un decreto automático, es la suma de manos que se tendieron. Hoy, cuando alguien camina por la plaza y ve a una anciana regando con cuidado unas macetas, o escucha la risa de un perro que salta feliz, apenas supieron que esa escena nació de un fragmento de ternura bajo un puente. La historia de doña Lucía y Max quedó como testimonio de que las vidas pueden recomponerse y que la dignidad tiene un modo de volver cuando se le permite. Ella no pide que su experiencia sea normativa ni que se convierta en un manual de conducta. Solo desea que inspire a quien duda en actuar. Si esta historia te ha emocionado, si te ha recordado que un acto pequeño puede cambiar mucho, suscríbete para escuchar más relatos que alimenten la esperanza. Al final, la lección es clara y humilde. La bondad no exige grandes gestos, exige presencia. Doña Lucía no salvó solo a un perro, salvó parte de sí misma y abrió una puerta para otros. Algunos encontraron en su relato motivos para ayudar, otros para reflexionar sobre la manera en que miran a quienes pasan por debajo de los puentes de sus vidas. Si conoces a alguien que necesite una palabra de esperanza, comparte esta historia con esa persona. Deja en los comentarios la palabra bendición si crees que las acciones pequeñas merecen ser celebradas. Que esta historia quede como semilla. Una buena acción, aunque provenga de manos vacías, puede multiplicarse y transformar destinos.